Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario. Serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: El Ministerio de la Reconciliación. Jueves: la visión del tabernáculo, el lugar santísimo. Leer con oración. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. El lugar santísimo representa a nuestro espíritu. De acuerdo con la figura de la página 24, vemos que hay 4 columnas que forman 3 entradas. Cuando se realizaba la expiación, el sumo sacerdote tenía una entrada por el lado derecho, el izquierdo y el centro. Sobre las columnas estaba colgado el velo. Ese velo tenía querubines bordados que representan la gloria de Dios. Ezequiel 10, 18, 19. Por ser un lugar tan santo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Levítico 16, 2, Hebreos 9, 25. De lo contrario, quien estaba era fulminado. Podemos ver cuán serio es el asunto de la santidad de Dios en la experiencia de David, cuando trasladó el arca del pacto sobre un carro que era tirado por bueyes. 2 de Samuel 6, del 1 al 9. El arca del Señor había sido capturada y estaba en la tierra de los filisteos. A fin de buscarla, David preparó un carro nuevo. En el camino los bueyes tropezaron y Usa, uno de los que guiaban el carro, extendió su mano hacia el arca para evitar que se cayera. Pese a ello, la ira del Señor se encendió contra Usa y lo hirió por aquella temeridad, de manera que murió junto al arca. Por ser santísima, nadie podía tocarla. Sobre el arca del pacto, que era de madera de acacia, revestida de oro, había una tapa llamada propiciatorio. Sobre ella había 2 querubines, uno al frente del otro, cuyas extremidades de sus alas se tocaban. Éxodo 25, del 21 al 22. Si una persona cualquiera entraba al lugar santísimo, era fulminada por los querubines, conforme a lo que hablamos. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación de los pecados del pueblo. Debía estar debidamente vestido con su túnica sacerdotal, y en el borde de sus vestiduras eran puestas campanillas que, mientras sonaban, demostraban a los que estaban afuera que el sumo sacerdote estaba vivo en el lugar santísimo. 28 del 33 al 35. Tal era el rigor para aquellos que entraban al lugar santísimo. No obstante, Moisés podía entrar allí en cualquier momento. 25-22. Según vimos, el altar del incienso pertenecía al lugar santo cuando fue construido en la época de Moisés. Sin embargo, en el capítulo 9 de Hebreos vemos una narración diferente. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamado el lugar santo, entraban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo del 1 al 4. En estos versículos observamos que en el altar de oro para el incienso está localizado en el lugar santísimo. La explicación sobre eso es descrita en los versículos a continuación. He aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 25, 51. El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Asimismo, es el que se rasgó cuando el Señor entregó su espíritu en la cruz, después de haber clamado a gran voz. Además, Jesús permaneció colgado en aquella cruz durante 6 horas. Durante las 3 primeras horas, el Señor fue juzgado por los hombres, hecho que se observa por la ridiculización y burla de las personas que estaban presentes allí. Versículo 47 al 49.
No obstante, en las últimas 3 horas Jesús fue juzgado por Dios mismo, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 45. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 46. Los pecados de todo el mundo estaban sobre el Hijo de Dios en la cruz. Tal situación formó densas tinieblas en pleno día. Al mediodía, en el momento en que el sol estaba en su máxima fuerza, Dios abandonó a su Hijo, porque en ese preciso momento Él nos representaba a todos nosotros, los pecadores. Isaías 53, 4, 5. Ningún sufrimiento por el cual Jesús pasó se comparaba al hecho de haber sido abandonado por el Padre. Su mayor dolor provenía de la falta del Padre. Cuando profundizamos en ese asunto, no podemos quedarnos insensibles y sin que nuestros ojos se llenen de lágrimas. Así como el Hijo tenía en muy alta estima la presencia del Padre, nosotros también debemos tener ese mismo sentir y jamás salir de su presencia. Sin la presencia de Dios, nada somos. Todo ese sufrimiento del Hijo fue para proporcionarnos una entrada al lugar santísimo. A través de la figura del tabernáculo podemos ver que el velo que se rasgó nos abrió un nuevo y vivo camino, según leemos. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, Hebreos 10, del 19 al 20. Querido lector, el camino al lugar santísimo está abierto para nosotros. ¡Aleluya! Ahora podemos entrar osadamente al lugar más íntimo de Dios. No obstante, aún podemos pensar que somos indignos o que no lo merecemos. No obstante, mientras más indignos nos consideremos, necesitaremos entrar más en el lugar santísimo. El Señor Jesús, con el postrer Adán, se hizo el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45. Cuando invocamos el nombre del Señor, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, según la palabra de Dios, tenemos la garantía de que estamos en el Espíritu. Nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 13:3. Invocar el nombre del Señor solo es posible por el Espíritu. Si invoca el nombre del Señor, usted es una persona espiritual. El Señor Jesús es maravilloso.